Ojo, aquí yo me puedo ir inventando también las cosas y decir, yo creo que también voy a necesitar esto en esta etapa de aquí, ¿sí? Porque yo ya tengo hecho el levantamiento de información. Eso yo ya lo tenía que haber hecho en esta primera etapa, ¿cierto? Para ahora no estarme yo inventando cosas que a lo mejor no sea necesario. Como les decía a un inicio, no todas las empresas funcionan lo mismo. Y yo puedo decir, es que en la empresa de mi familiar sí se necesita información. Bueno, esa información, bueno, funcionará allá, pero a lo mejor acá no, ¿sí? Y no podemos sobrecargar de datos mi base de datos para que a lo mejor esté ocupando un espacio que no es necesario, ¿sí? Continuamos. Necesito información de clientes, estamos aquí, de artículos y también de pedidos. Mira, entonces me está diciendo de que pedido también es una entidad. ¿Ya? Recordemos que estamos leyendo simplemente esta parte, se necesita bastante razonamiento, un poquito de tiempo y obviamente con la práctica ustedes ya no van a hacer esta etapa de aquí, sino ya van a pasar directamente a las otras. Simplemente estamos iniciando. Recuerden que nuestro curso es base de datos desde cero y por eso está así de detallado estas etapas. Bien, estamos de pedidos, seguimos leyendo. Hasta el momento se registran los siguientes datos en documentos varios. Miren, ahora, será documentos, a lo mejor otra entidad. O sea, es parte del contexto, nada más. Yo estoy leyendo cómo ha levantado la información la persona a cargo. Hasta el momento se registran los siguientes datos en documentos varios. Es parte de la redacción nada más. ¿Por qué está así bastante detallado esto? Porque este mismo enunciado es el que me va a servir para las otras etapas, para el modelo relacional, incluso para la parte final donde que yo podré hacer ya la programación como tal de la base de datos e incluso podría yo realizar algunas consultas. Ya hemos de ir viendo y por eso está detallado aquí y no es necesario yo graficar. Recuerden que esta etapa es para yo graficar, ¿no es cierto? El diseño, entidad, relación con esta especie de diagramas de flujo que ya vimos anteriormente. ¿Qué datos necesitamos? Miren, aquí me está especificando ahora qué necesito yo para cada cliente, ¿sí? Para cada cliente me dice que yo necesito el número del cliente, ¿sí? Entonces un cliente va a tener un número. Voy a poner al lado derecho de cada una de estas entidades que he sacado sus atributos. Me dice número de cliente. Aquí es recomendable algo que hay que tratar de reducir lo más posible cada texto, ya sea de las entidades, de los atributos y de las relaciones, ¿sí? Porque como es un dibujo, el dibujo no podría tener mucho texto, van a quedar unas figuras muy grandes. ¿Sí? Por estética, por esta situación visual, es mejor reducir lo más que se pueda. Yo puedo poner aquí número cliente, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es esto? Un atributo de cliente. ¿Por qué? No es que yo me estoy inventando, estoy leyendo, es un requerimiento de la empresa. Y miren, aquí tengo algo particular que me dice que el número de cliente es único. Recordemos de que los atributos, existen algunos tipos de atributos, ¿no es cierto? Y uno de ellos es el atributo principal, que luego será una clave primaria o atributo principal. Ya lo vimos en las clases anteriores. Recordemos rápidamente que un atributo principal es aquel que me permite diferenciar de manera única a una entidad de otra entidad. Esto en palabras terrícolas o con un ejemplo podría decir yo lo siguiente. ¿Qué atributo me va a permitir diferenciar, en este caso, a un cliente de otro cliente? Pues el enunciado me dice que ese será el número de cliente. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Suponiendo de que yo tengo otro atributo de cliente que se llame nombre. ¿Será nombre un atributo de cliente? Sí, ¿no es cierto? Recordemos, les daba un tip de cómo reconocer de que se trata de un atributo. Es cuando yo sí puedo tener aquí registros o datos o ejemplos de este atributo. Por ejemplo, podrá ser el nombre de un cliente, Juan, podrá ser Cristian y así sucesivamente. Miren, estos de aquí son ejemplos o registros de este atributo. Juan Cristian. Entonces, si tiene ejemplos, si tiene registros de este atributo, entonces sí es un atributo.
¿Por qué les digo esto? Porque ha habido casos en los que los estudiantes dicen, pero y ahora yo no sé cómo reconocer si es que es un atributo o no. Pues haga esta pequeña técnica de ir poniendo ejemplos en ese atributo. Y si es que sí tiene, pues de alguna manera ya le ayuda a reconocer de que sí se trata de un atributo. Obviamente, este atributo debe ser una característica de la entidad. ¿Estamos? Bien. Estábamos reconociendo que por qué es un atributo principal o por qué es un atributo que me permite diferenciar una entidad de otra. Por eso puse este atributo como ejemplo. Miren, por ejemplo, yo quiero reconocer a un cliente, ¿sí? Estoy en la empresa y le quiero llamar a un cliente en específico, a un cliente en específico y que yo ya le conozco quién es. ¿Qué pasa si yo le llamo por el micrófono y le llamo, por favor, acérquese de una empresa grande que están ahí 500 clientes y le digo, a ver, quiero que se acerque acá al cliente que se llame de nombre Juan? ¿Ustedes creen que va a venir el Juan al cliente que yo me estoy refiriendo específicamente? No, no es cierto, porque puede que existan muchos clientes que se llamen Juan y van a venir unos 10 clientes, pero no va a venir el que yo necesito. Por lo tanto, el atributo nombre no es un atributo que me permita diferenciar a un cliente de otro cliente. ¿Qué pasa si yo le llamo por el atributo, le quiero reconocer por el apellido y por el micrófono le digo, venga acá el cliente González? ¿Creen que va a venir el cliente al que yo quiero que venga? Tampoco, ¿no es cierto? Va a haber muchísimas personas que se llamen o que tengan el apellido González. Entonces, el apellido y el nombre no es un atributo principal, no podría ser una clave primaria. ¿Por qué? Porque no me permite diferenciar de manera única a un cliente de otro cliente. ¿Creen que por el número de cédula, aquí en Ecuador utilizamos el número de cédula, yo le pueda reconocer a ese cliente en específico? Es decir, le llamaría yo por el micrófono y le diría, venga acá el cliente con número de cédula 03020-015, vendrá ¿cuántas personas? Una sola, ¿no es cierto? Justo lo que yo necesito. Entonces la cédula sí permite diferenciar a un cliente de otro cliente. Por lo tanto, cédula podría tranquilamente ser un atributo principal, convertirse en una clave primaria, porque me permite reconocer a una entidad de otra entidad, diferenciar a una entidad de otra entidad. Esto como ejemplo para saber qué es un atributo principal, un atributo único. En este caso específico, en este ejemplo, porque no todos son los mismos, me está diciendo ya de que el número del cliente va a ser único. Por lo tanto, este número del cliente es el atributo principal, ¿sí? Atributo perdón, número de cliente como qué, por ejemplo, el cliente número 001 o el cliente número 23, ¿sí? Van a ser eh, atributos o datos que tenga un solo cliente de manera única. Bien, aquí voy a poner unas formas para irnos haciendo a la idea. Recordemos de que los atributos son representados por óvalos, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner un óvalo y aquí adentro voy a poner el nombre que era número cliente. Bien. Bueno, ya cuando dibujemos bien, ahorita estamos simplemente, repito, reconociendo qué son entidades, cómo se les reconoce, qué son los atributos, cómo se les reconoce eh, en este enunciado. Este, recordemos, es un atributo principal y dependiendo de la nomenclatura, se les puede diferenciar poniendo una línea de borde más gruesa o subrayando como yo lo acabo de hacer. De esa manera estoy indicando gráficamente de que este atributo de aquí es el atributo principal, es decir, el que me va a permitir diferenciar o reconocer a un cliente de otro cliente.
Vamos, seguimos leyendo. Para cada cliente necesitamos el número del cliente, que es único, la dirección de envío. Miren, para el cliente necesito su número o conocer su número, ya está, y su dirección de envío. Por lo tanto, dirección de envío es otro atributo, ¿sí? Otro atributo de quién? De cliente. Ya. Entonces aquí, así mismo pongo, de manera resumida, puedo poner dir de envío. Pero ojo, esto ya no iría subrayado. ¿Por qué? Porque este no es un atributo principal. Entonces le quito eso. No podría ser, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa si yo le digo, a ver, quiero que venga el cliente a quien su dirección de envío es la ciudad de Azogues? ¿Cuántos clientes van a tener esa dirección de envío? ¿Cierto? Entonces, no es un atributo principal. Pero es una información necesaria en esta empresa. También necesito conocer su saldo, límite de crédito. Entonces, estos vendrían a ser otros atributos. Tendría el saldo, que tampoco es principal, y tendría el límite de crédito. Ojo, no es necesario nosotros saber todo, ¿no? En este caso son términos contables que uno dirá, pero oiga, yo no estoy estudiando contabilidad, estoy estudiando desarrollo de software. Es por eso que los desarrolladores de software siempre conocen de todo un poco, todólogos les dicen algunos. Es porque cuando uno desarrolla software, se empapa, investiga, conoce de varias áreas. Si a usted le toca hacer un software para una veterinaria, no es necesario que usted sea un veterinario. Límite de crédito. ¿Qué es el límite de crédito? Por ejemplo, que a cada cliente le estamos dando la chance de que pueda sacar eh, algo sin pagar, ¿no es cierto? Viene y dice, oiga, le pago el siguiente mes, me voy a llevar esto, viene al siguiente día, también me voy a llevar esto de acá sin pagar. ¿Hasta cuánto puede llevar usted? Oiga, usted solo puede llevar hasta $500 en total en este mes. Solo hasta 500, sí, porque usted percibe estas remuneraciones. En cambio, usted puede llevar al mes hasta $1,000, ¿sí? ¿Qué es eso? El límite de crédito para cada cliente. Entonces, esto es necesario conocer según el enunciado.